Bienvenidos sean todos ustedes al universo del jugador, mis queridos gamers universales. Toma tu control y ven a vivir conmigo esta maravillosa experiencia. Pero antes, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal, dale pulgar arriba y dale click a la campanita. Y en esta ocasión no vamos a hacer un partido de fútbol, mis queridos gamers. Pero antes, te quiero invitar a que te suscribas, de verdad que sí, y que hagas comentarios de lo que realmente te gustó o quieres aportar, porque eso, mis queridos gamers, es importante. Bueno, entrando en materia, mis queridos gamers, este video no es un partido, este video es para hablar de clasificación, perdón, me enredé. Clasificación, ¿ok? Clasificación. Somos Uruguay, y ya hubo dos partidos, se jugaron dos partidos que no se han jugado, pero vamos a hablar. Ok, estamos en octavos y, ojo, vamos a hablar un poquito, en resumidas cuentas, de cada selección. Estamos en el Mundial de Qatar 2022. Y quiero agregar que nos pueden seguir en YouTube como Universo del Jugador, en TikTok como Universo del Jugador 22, en Instagram como Universo del Jugador 22, en grupo de Facebook y página de Facebook como Universo del Jugador. Estamos allí. Por favor, síganos. Ok, mis queridos gamers. Vamos por partes, ok. Esto es importante. Ya por la parte de la izquierda, ya hubo todo un repertorio de partidos, ok. Y en esos partidos, pues miren, fíjense, la selección senegalesa no le ganó a la galesa. La galesa ganó 2-1. Ojo que yo voy a hablar de Gales un poquito. Gales solamente ha tenido grandes jugadores, muy pocos grandes jugadores. No ha tenido una generación, un sinfín de generación así grande. Pero ojo que sí podemos decir de las últimas fue Gary Bell, ok, entre otros, ¿no? Pero bueno, Senegal tiene un trabuco de jugadores grandísimos que lo que aporta de Senegal, ojo, aparte de que hubo grandes jugadores, este y ustedes saben lo que estamos hablando, porque estamos hablando de algo histórico. Los que no sepan, pues eh, este, se lo voy diciendo, ¿no? Eh, Senegal eh, tiene jugadores grandísimos. Lo bueno de Senegal, y aquí es donde yo voy, ojo, y discúlpeme por tardarme tanto, es la rapidez con que juegan, esa destreza enorme en los regates. Eh, y si hablamos de futbolistas africanos, ojo, en el caso de Sadio Mané, un gran ejemplo es Sadio, es un ejemplo a seguir de que es un futbolista que corre a millón, es un futbolista que sabe regatear, eh, y eso, ojo, eso vale millón por millón. Hoy la selección senegalesa está como muy intermedio. No quiero decir que está mal, porque
No lo veo, ¿no? No lo veo así. Y bueno, Argentina, la selección de Argentina obviamente ha derrochado grandes talentos como Omar Gabriel Batistuta, que tenemos una serie de eso, este, como el propio Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Ruggeri, Sensini, eh, ¿qué más te puedo decir? ¿O qué más le podemos decir? Entre otros, eh, Canilla, el pájaro, el hijo del viento, Claudio Canilla. Y ojo, la selección danesa tenía a Michael Laudrup, tenía a Brian, que son hermanos, son gemelos, tenía a Peter Schmeichel, tenía grandes jugadores, este, pero sin duda esa generación no, no hay una generación que trascienda ahorita como esa que yo vi desde el 94, 98, imagínense, estamos hablando de cuántos años. Bueno, ustedes saquen la cuenta para que ustedes vean. Y este en Argentina, obviamente, desde que del Mundial del 86, partiendo del Mundial del 86, ha ido, se ha quedado en un vaivén de grandes talentos hasta que en esta Copa del Mundo de Qatar 2022, la generación que lideró Lionel Messi ganó la Copa del Mundo, obviamente. Una Copa del Mundo muy polémica, que obviamente no voy a entrar en discusión de eso porque si no el video se me hace largo y la idea no es esa, la idea es hablar de la clasificación que tenemos ahora. Y Francia obviamente tiene grandes jugadores como su actual entrenador Didier Deschamps, eh, Lilian Thuram, Fabián Barthez, Makelele, Claudio Makelele, también eh, y dato que la generación de 1998 fue compuesta por africanos nacionalizados franceses. Ojo, vamos hablando del caso de Lilian Thuram, Claudio Makelele, este, eh, Thierry Henry, Nicolás Anelka. O sea, son jugadores grandísimos, son franceses, pero hay jugadores que, ojo, hay jugadores que, ojo, son grandes por naturaleza, pero casi la mayoría de la selección francesa en 1998 era de descendencia africana. O sea, liderada pues, obviamente por Didier Deschamps, que en ese momento era el capitán. Obviamente estaba Zizou o Zinedine Zidane, para que los que conozcan. Y bueno, mira, hablando de Polonia, Polonia es un equipo, este, ojo, es un equipo que ha tenido, aquí sí voy a ser más franco que nada, ha tenido muchas, pero muchas bajas en generación, así, en generacional, y literalmente la generación completa de polacos, no hay muy pocas. Es decir, que Lewandowski, que por decir un ejemplo, o etcétera. No, mm, con un solo jugador no haces verano. Yo quiero ser claro en eso. Puede ser gran jugador, a menos que ese jugador sepa mover los hilos del juego
¿ok? Y sepa cómo manejar los tiempos de un partido. Eso ahí sí merece mi respeto. Porque hay jugadores que solamente se glorifican ellos mismos, pero hay jugadores que glorifican a los demás y de paso se glorifican a ellos mismos, por un decir. O sea, eso es impresionante. Yo opto por la parte de que me gusta un jugador que sepa compartir, como decir, como dicen en el fútbol, la gloria, ¿no? Entonces, hay muy pocos jugadores. La única dupla que yo he visto en mi vida que se ha compartido los goles ha sido Romario y Bebeto. Gran dupla, una dupla que yo no he visto en Brasil, ojo. Me voy a remontar solamente a Brasil. No he visto a Brasil una dupla como esa. O sea, esa dupla es y será para mí una de las mejores de la historia. Eso fue en 1994, Francia 98 no hubo, no, que yo sepa, pero fue en Estados Unidos. En Estados Unidos 94, en Estados Unidos 1994. O sea, esa dupla no pasó ahí. A veces Bebeto hacía los goles, a veces Romario hacía los pases, a veces Bebeto hacía los pases y Romario hacía los goles. Ay, Dios mío. pero, pero era una dupla excelente. Impresionante. Con Inglaterra, bueno, imagínense, está Bobby Charlton, desde Bobby Charlton, Moore. eh, es que hay tantos jugadores ingleses buenísimos. En mi época era Alan Shearer, David Beckham, Rio Ferdinand, eh, este, eh, Odince, eh, Philip Neville, Gary Neville, si no mal recuerdo. Ojo, me estoy acordando de ellos porque estaba Seaman, el arquero, pelo largo, con bigote, que ojo, duró una generación de varios mundiales eh, estando en el arco. Y es impresionante cómo, cómo esa selección inglesa, o sea, ha mantenido grandes logros a través de los tiempos. Y algo que sí sé es la liga inglesa, porque ya ustedes saben que me gusta la Premier, ya lo he dicho en millones de ocasiones aquí en este canal. Este, y, pero encajar a un futbolista inglés no es fácil. Porque el fútbol inglés no es como el italiano, no es como el brasileño, no es como el argentino, no. Yo considero que el fútbol inglés o británico, no sé cómo ustedes los quieran llamar, es un fútbol son unos futbolistas, este, mm, voy a ponerlo de esta manera, que engranarse uno al otro, no, ellos no son fáciles de engranarse. Ok, yo te paso el pase y listo, ya está. Pero de decir que hay un toque mágico, no. Y yo quiero aclarar que yo en todos los mundiales eh, quiero de todas las selecciones europeas, la que yo más anhelo son dos que ganen el mundial. Inglaterra, que sería por segunda ocasión, y la naranja mecánica, que nunca tuvo mundial, que ya vamos a hablar de eso, pero Inglaterra, ojo, tenía grandes jugadores, tenía mi generación que me tocó ver, que fue 94, 98,
Ojo, miren, fíjense una cosa, quiero aclarar, no, quiero darle una anécdota aquí a ustedes. Yo empecé a amar el fútbol en 1994. Está, es el Mundial de los Estados Unidos. Yo recuerdo, en ese momento había el KCBH, imagínense. Y entonces yo lo alquilaba y me ponía a ver los goles de todos los partidos del Mundial de Estados Unidos 1994. Cuando viene el Mundial de 1998, eso fue una alegría. Yo estaba contento porque yo decía, Brasil es la campeona del mundo, qué tal, que no sé qué, y dónde está Romario. Pero, eh, miren, cuando uno tiene un héroe, vamos a llamarlo así, no lo voy a llamar eh, este eh, jugador preferido, no lo voy a llamar este, ustedes saben, ese es eso, eso que uno le dice, ay, mira que mi héroe, yo veía a Romario como mi héroe. O sea, era impresionante ver esos goles. Yo recuerdo que Maracaibo, en Maracaibo, y uno aquí en Maracaibo metió muchos goles y fue una eliminatoria del Mundial de Japón-Corea. Nunca se me va a olvidar. Y este, eso para mí es y será un momento inolvidable que jamás no lo he olvidado. Lo sigo manteniendo en mi memoria. Porque los toques que de sus jugadas las veía en el televisión y cuando las veí con mis ojos fue impresionante. Eso no, ¿cómo explicarlo? Ahorita estoy tan contento que no puedo, no sé qué ni decir. Cuando hablo de Romario, Romario es eso, pues. O sea, yo puedo hablar de Batistuta, te puedo hablar de Viveca, te puedo hablar, pero cuando se trata de Romario, es Romario. Y bueno, mis queridos gamers, sigamos. Entonces, después viene la naranja mecánica. Esta selección de la naranja mecánica, yo quiero aclarar. La naranja mecánica, yo lo dije una vez en un video de la Copa del Mundo femenina de Nueva Zelanda, Australia 2023, sí. ¿Ah? Y dije que Holanda tenía Trauco como para llegar a una final. Y fíjese, yo no me equivoco porque esos son países que tienen potencia para ir a un mundial, tienen recursos para ir a un mundial. O sea que si hablamos de Inglaterra, Francia, España, bueno, antes España no se hablaba mucho de eso porque España era como uno decía, ay, oh, bueno, España es España, ahí. Y España era un equipo antes, ¿no? Antes. Le estoy hablando de antes. España no era lo que es ahora. España era una selección que daba pelea, pero no era grande. O sea, y hasta el mismo Josep Guardiola te lo puede decir. Hasta el mismo Fernando Hierro te lo puede decir. Hasta el mismo Santiago Cañizares te lo puede decir. Hasta el mismo Andoni Zubizarreta te lo puede decir. Hasta Fernando Morientes te lo puede decir. Ellos eran grandes jugadores. Y estoy hablando de jugadores de antes. Estos jugadores que estoy nombrando son jugadores de antes, ¿no? Entonces, ojo, me debí un poquito, pero España no era lo que es ahora. Bueno, ese tema podemos hablarlo si salieron, si está del otro lado, en octavos, ¿no? Obviamente, de lo de España. Ok,
sigamos, Holanda desde la era de Johan Cruyff, pasando por la era de Marco Van Basten, han tratado de buscar el ansiado trofeo de oro y no han podido. Esa generación que trascendió, también voy a hablar de mi generación es entre la 94 y 98, como dije, y de allí, bueno, pero Holanda no ha sabido compenetrarse bien. Y yo creo, mi respeto para Van Gaal, que es el técnico que fue el último técnico, no sé si todavía seguirá siendo el técnico de la Naranja Mecánica. Mi respeto para él, pero como técnico de su selección, él es holandés también, obviamente. eh, eh, no lo veo. No lo veo porque, si, yo digo, hace falta un hombre como Johan Cruyff en la selección de Holanda y no lo hay. Hace falta un Marco Van Basten y no lo hay. Hace falta un Frank de Boer en la defensa y no lo hay. Hace falta un Ronald de Boer en el medio y no lo hay. Hace falta un Ronald Koeman, no lo hay. Y hace falta como que, ¿qué no hace falta? Por estar Rulli y estos nombres que estoy hablando o que estoy nombrando también, o sea, eran, ojo, ¿no? Dennis Bergkamp, no los hay. No hay ninguno de ellos. Ahorita yo veo a Holanda que tiene potencial, puede llegar a una final, pero lo que le hace falta es un buen norte. Recuerden que ellos fueron finalistas contra España, si no mal recuerdo. ¿Ok? Si no, dejen los comentarios la final, pero acuérdense de que eso fue en Sudáfrica 2010, si no mal recuerdo. Y aquí va lo chistoso. O sea, Holanda pudo haberle ganado a España. Porque Holanda tenía mejores oportunidades. Tenía un sinfín. Si usted analiza bien, España estaba sufriendo. Si no fuese por el gol de Iniesta y un descuido ahí, más o menos, porque Iniesta aprovechó ese momento, España no hubiese tenido el título. Ojo, que voy a decir algo aquí que va a sonarle contradictorio a todos ustedes. España también merecía o mereció una Copa del Mundo y ya la tiene. Ahora, la selección femenina es la campeona del mundo en femenino y también lo tiene. Ambas selecciones ahora tienen 2 copas del mundo. Pero eh, a donde yo quiero llegar es que yo creo que la Naranja Mecánica lo que necesita es un técnico que tenga la mayor disponibilidad para compenetrarlos a todos ellos. O sea, yo no estoy diciendo que Virgil van Dijk es malo porque es un tremendo defensa. Yo no estoy diciendo que Jorginho Wijnaldum es un mal mediocampo, porque yo creo que es un buen mediocampo. No estoy diciendo que Frankie de Jong no es un tremendo mediocampista, porque si lo es, ojo, y aquí quiero aclarar una cosa de entrenadores en general. Si el entrenador no sabe entrenar, el futbolista está perdido. A menos que el futbolista, ojo, sea inteligente y sepa dónde está parado. Ahí yo digo mi respeto. Pero cuando yo veo un partido de fútbol, no, que va a ser así, así, así. Por ejemplo, la selección venezolana.
cortico, voy a tratar de hacerlo cortico, de verdad que sí. La selección venezolana, lo que le falta, señores, antes le faltaba talento. Y que habría unos grandes futbolistas que supieran estar parados. Yo les voy a decir algo. Ya yo creo que están, saben, se están poniendo, ya están en la tarea de saber cómo es la broma. O sea, ya entre un 70% le diría yo con los jugadores que ya saben. Ahora falta un técnico que sepa. Porque está bien que uno vaya abonando conocimiento al futbolista, que le vaya dando conocimiento, pero ojo, debe haber resultados. Eh, para mí la mejor generación fue la de Richard Páez. Ahora esta generación que yo veo me gusta. El problema es el director técnico que hay ahora. Con todo respeto lo voy a decir, pero tantos empates. O sea, sí, han habido ganadas, pero yo quiero contar más ganadas que empates. Yo quiero contar más ganadas que derrotas. O sea, sí, voy a ser honesto, porque eh, no me parece. No me parece. O sea, pero bueno, eso es otro tema que podemos hablar en otro video. No tiene el caso, no lleva el caso. Ok, por el otro lado, yo no les voy a decir, ojo, los resultados porque ya lo están viendo ahí, ¿verdad? Listo. Ok, la selección tica. La selección de Costa Rica, en la mejor versión que estuvo, fue la del Mundial, donde ellos tuvieron eh, gloria, como dicen por ahí. Y ustedes saben el Mundial a que me refiero. Sí, está entre el Mundial del 2010, 2014, por ahí, ahorita no recuerdo. Pero lo importante es que eh, eh, el técnico que le tocó fue un técnico que supo manejar los tiempos, supo manejar a unos chicos que querían saber y él los llevó. Le ganaron a una selección europea, le ganaron a este y pudieron ganarle a Holanda, ojo, pero el problema aquí con la selección de Holanda, en ese partido quiero hablar, es que la selección de Holanda jugó como que si estuviese jugando un partido callejero y ofendiéndolos, insultándolos a los jugadores ticos, ¿no? Eso no me pareció. Ojo, no me pareció. Eso no es de un futbolista que juega limpio. Pero bueno, no ¿sabes? Yo estoy dando mis opiniones de algunas cosas que yo he visto en mundiales y cosas. Porque estábamos hablando de clasificaciones, sí, pero yo creo que también podemos hablar de otras cositas. Y los ticos, no, desde ese tiempo, ojo, porque estaba Keylor Navas, el arquero que fue del Real Madrid, de que se fue para, bueno, pasó por un sinfín de equipos hasta llegar al PSG y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, fíjense que y también está Brian, ¿sí? Que fue el otro jugador que casi no porque Keylor se llevó todos los reflectores. Pero Brian era el capitán, si no mal recuerdo que así se llamaba él, de la selección tica en ese mundial.
a mí me gustó mucho su participación, su juego, ¿no? Es lo que quiero decir. El juego de él, ojo, el juego de él era impresionante. En una manera, yo creo que yo decía, de todos los jugadores que había de los ticos, yo decía, y era el capitán, de paso. Y entonces, a mí me gustó. Pero ojo, Costa Rica tiene que trabajar más. Yo- Si hubo esta generación que fue así y le ganó a una selección europea, y si no mal recuerdo fue Italia, eh, este, esa generación tiene que transmitirle a otra generación, o el mismo técnico tiene que transmitirle los conocimientos. Porque esos son conocimientos, mis queridos gamers. Eso es todo. Entonces, hablamos de Bélgica. Bélgica ha tenido grandes jugadores, tremendos jugadores. Eh, para hablarle ahorita a uno, imagínense. Pero mi jugador preferido de ahora es Kevin De Bruyne. Capitán de la selección belga, capitán de la selección belga, capitán del Manchester City. Em, Ojo, es uno de mis jugadores preferidos. Este, yo creo que la selección belga en este tiempo, hablando de la generación de Kevin, que está liderando Kevin, es una generación que está trascendiendo, una generación que está yendo fuerte, que puede llegar a una Copa del Mundo, como pasó con el caso de Croacia. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Pero Bélgica es un equipazo que, señores, eh, mm, ¿qué le puedo decir? Tiene, tiene a Thibaut Courtois, tiene Kevin De Bruyne, ¿ok? Este, y un sinfín de jugadores. Y yo esta generación, a mí me encanta ver esta generación belga porque es una generación espectacular. Fíjense el resultado y ustedes lo están viendo en pantalla. Ok, segundo, Portugal contra Serbia. Bueno, Serbia, uh, este, eh, y otros países, creo que incluyendo Croacia, si no me equivoco, era la antigua Yugoslavia. O sea, era donde estaba grandes jugadores. eh, este, pero miren, para yo decirles, eso estaba Zenisa Mihailovic, estaba muchos jugadores grandes, pero eh, es un equipo que tiene que trabajar, es un equipo que tiene ahí puede tener un chance. Hay, es lo que puedo decir ahorita, porque lo que es Portugal, de lo que estoy viendo del resultado 3-0, y Portugal le dio un baile, en mi opinión, si yo hubiese visto ese partido. Hablemos de Portugal. Portugal es una selección, eh, ojo, mundialista por excelencia, desde Eusebio, la Pantera Eusebio, que ha pasado por mundiales, esa generación que soñó, que fue la primera generación. Ojo, quiero aclarar aquí, mucha gente dice, no, que Cristiano Ronaldo está llevando a Portugal a lo máximo y tal. Yo voy a decirle algo, el primero que llevó a la selección lusa a un mundial no fue Cristiano, fue Eusebio, la Pantera. Búsquenlo, búsquenlo para que no se, lo que no sepan, sino Wikipedia, señores.
Bueno, Eusebio, la Pantera, este, fue el que soñó casi con un mundial, casi lo logran, no hubo. Después vino la generación, esta generación que fue la de Lucho Figo, Rui Costa, este, eh, bueno, imagínense, Víctor Bahía, entre otros, que fue mi generación, la generación que me tocó a mí ver de Portugal. Ah, y quitemos un momento a Cristiano. Si Cristiano ya no estuviese en Portugal, yo creo que ya habría un vaivén de la selección lusa, o sea, de que puede llegar a octavos, no puede llegar a octavos, se queda en fase de grupos. Eso es lo que yo veo. Yo digo una cosa, Portugal tiene grandes talentos, muy grandes talentos, pero el problema es que no han sabido encajar en la selección. No, una selección no puede depender de un solo jugador. Una selección tiene que depender de todos los jugadores. Esa es la gran verdad. Después está Croacia. Croacia tiene a Devo Zucker. Tenía a grandes jugadores como Devor. Yo me acuerdo, esa es mi generación. La generación croata antes de que la selección de que Luka Modric, eh, eh, y otros jugadores que están ahora de la selección. ¿Ok? Croacia en 1998 casi llega a la final de la Copa del Mundo, pero quedó tercero. Quedó tercero, ojo. En el Mundial de Rusia eh, me dio una alegría porque por fin Croacia logró lo que nunca había logrado de Zúcar. Eso sí lo debo admitir. La selección croata en general, no estoy hablando que fue Luka Modric, porque si yo digo que Luka Modric, mire, Luka Modric tuvo algunas que otras jugadas que ayudaron a Croacia y no lo voy a negar porque ese fue un mundial para él. Y, pero, este, hablemos entre Devo Zucker y Lucas Modric. Yo siempre voy a ser honesto y voy a decir, Devo Zucker para mí es el mejor futbolista croata de la historia. Punto fin. No hay nadie mejor como ese hombre. Ese jugador fue espectacular. Quiero aclarar de que verlo a él casi llegar a una Copa del Mundo fue espectacular. Y es una lástima que no lo logró. Igual, la generación de Luka Modric merecía lo mismo y no lo logró. Otra selección que literalmente merece una Copa del Mundo y no llega. Yo sé, bueno, Francia tiene, ¿qué? 2 Copas del Mundo, ¿no? Ahora, España. Bueno, España ya hablamos ahorita de España. Hablamos que estaba Andoni Zubizarreta, Santiago Cañizares, Fernando Hierro, Fernando Morientes. Les hablé de que estaba Miguel Nadal, entre otros, ¿no? También estaba José Guardiola, que ojo, José nada más estuvo en un mundial y nada más dijo, no quiero estar más, porque yo soy catalán, yo no soy español, algo así. Algo así, algo así, o sea, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? O sea, después está Uruguay y Brasil, pero antes de pasar a Uruguay y Brasil, ya, entonces, cuando le estaba diciendo a usted, España es un equipo que pasaba lo mismo con Croacia, pasaba lo mismo
con Bélgica y otras selecciones. No eran selecciones como para eh, pelear por un título. No eran selecciones que para dar pelea, porque para llegar a un título y para dar pelea son dos cosas diferentes, mis queridos amigos, mis queridos gamers. Son diferentes. Y España en ese tiempo, aún con tremendo trabuco que tenía, ojo, no era, no era rival para llegar a una final de Copa del Mundo. Y la Liga Española en ese momento no tenía un empuje fuerte como lo que tiene ahora. No, señor. Entonces ahí yo quiero decir que, miren, España no era lo que es ahora. Y fíjese, ahora tiene una Copa del Mundo. Bueno, mis queridos gamers, pasando al último partido, Uruguay-Brasil. Nosotros somos Uruguay. La selección uruguaya vino a hacer un gran mundial de 1930 en suelo, y voy a corregirlo porque no me he dado cuenta, uruguayo, ¿ok? Por favor, si quieren comentar, comenten, y digan, bueno, universo, eso era así, eso era así, pero comenten, que para eso estamos. Y bueno, mis queridos gamers, Uruguay tenía grandes jugadores de la época, espectaculares jugadores de la época. Y imagínense, el partido de Centenario fue uno de los partidos más espectaculares que hubo de las Copas del Mundo. Que ahí es donde se llevó a cabo. Uruguay se hizo campeón. Alzó el primer trofeo Julius Rimet. Y es uno de los pocos equipos que pueden presumir que tienen ese trofeo. Sí, porque el resto son Alemania, el resto es Brasil, Italia, Holanda no tiene, ya que lo hayamos hablado, ¿no? O sea, pero bueno, Brasil. Brasil es un... Imagínense, Brasil, hablando de generaciones brasileñas, creo que no puedo quedarme corto. Porque hablamos la Brasil de Pelé, de Tostao, de Didi, de Babá, de Rivelino, de Garrincha, esa selección que fue campeona del mundo. Que Pelé a sus 17 años de edad fue el que tuvo el atrevimiento de decir, no, ya basta, ya yo me cansé de ver a Brasil perder contra selecciones. Aquí hay una anécdota muy chévere. Pueden, les recomiendo que vean la película biográfica de Pelé, que esa la escribió él, y la selección sueca se reía de ellos, se reía de una selección que no tenía ni pies ni cabeza y por así decirlo no sabía ni pegarle al balón con la cabeza ni pegarle al balón con el pie. No, de manera que aquí llega este niño de 17 años y algunas biografías dice que no tenía 17 sino tenía que 16. Bueno, literalmente no sabría qué decir, pero me voy a quedar con la biografía de 17 años. Y Pelé, Rivelino, Didi, Babá, Garrincha, todos estos que estoy nombrando, ¿sí?
eh, llega un momento que ya dicen, ya basta. Y es la forma en que ellos entienden que la única forma de ganar un mundial es conectarse el uno con el otro. Es sabiendo que, ojo, que en ese tiempo el técnico, y le debo el nombre del señor, pero señor le estaba diciendo a Brasil en ese mundial, que era en Suecia, era en suelo sueco, que jugaran al estilo europeo. Y Pelé no entendía. O sea, Pelé decía, mira, esto es algo eh, incierto, porque si somos brasileños, los brasileños tenemos nuestra forma de jugar y los europeos tienen la suya. Pero literalmente no. O sea, el técnico de Pelé lo regañaba cuando hacía una finta, imagínense, ¿no? Como que si ese es lo que cataloga al brasileño, decía Pelé. Pero bueno, esto es de manera de que Pelé desafió al entrenador. Hubo esta situación de un vaivén entre ellos, una disputa entre ellos. El presidente de ese tiempo de Brasil, no de la federación, estoy hablando y con todo respeto, ¿no? Porque no me gusta hablar de ciertas cosas, del país, le pidió al técnico traer una Copa del Mundo al país. Y fíjese, lo hermoso, Brasil representando a un continente latinoamericano. Igual Uruguay. Uruguay ganó 2 Copas del Mundo. Y que no puedo dejar de ahí. Argentina 3 ahora, ¿no? O sea, Brasil lo que le falta es la sexta, ya está. Pero por ahí, bueno, mi generación fue diferente porque fue la generación del 94 y 98 y, y amaré la del 94 porque estuvo Dunga, estuvo Romario, estuvo Bebeto, estuvo Mauro Silva, estuvo Aldair, estuvo Tafarel, estuvo... No, ¿quién no estuvo? Pero bueno, mi querido gamer, me corrí bastante en este video, creo yo, porque me gustó hablar con ustedes, me encantó. Pero bueno, si te gusta alguno de nuestros videos, ojo, alguno de nuestros videos, síganos en nuestro canal y vean nuestra serie. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Y como siempre digo, en el país que estés, donde quieras que estés, que pases buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios me lo bendiga a todos ustedes y hasta luego.